Tus plantas de exterior no florecen, se queman, se llenan de hongo, se secan y no sabes qué hacer porque se repite el patrón. Bueno, hoy te voy a enseñar 6 factores que ningún jardinero te cuenta para evitar o disminuir esa carga de problemas como plagas, ¿ya? Siempre anteponte a la situación. Hola, mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Y en este canal te enseño tips, consejos, experiencia y lo junto un poco con la teoría en cuanto a lo que es los estudios de agronomía. Pero todo lo lleva a la fisiología vegetal, chiquillos. Anteponte a la situación y verás grandes cambios. El primer factor a mencionar es el microclima. ¿A qué se refiere? Tu jardín tiene distintas orientaciones o partes donde llega más el viento. Por ejemplo, mi sol viene desde allá y empieza así, a quemar todo este sector. Todo este sector es lleno de luz, lleno de sol, lleno de calor. Entonces, por eso conviene colocar frutales, colocarles bugambilias, floración. No obstante, el sector de allá le llega sombra, le llega oscuridad, le llega nubosidad. Ese sector se forma más frescura, un microclima donde hay plantas como la hortensia que reciben el sol pero de la mañana. O sea, todo este sector es un poco más verde o un poco más fresco porque no tiene el calor de todo el día. Entonces tienes que ser estratégico. Por otro lado, también tengo el muro que refleja o refracta el calor, entonces se mantiene fresco, cálido, con poca luz o luz difusa, mientras este sector corre más viento, es fresco, pero le llega el calor. Están emboscados, están entre medio de otras plantas, formando que haya sombra en la tierra y que no se evapore la humedad. Por ende, no se erosiona con facilidad, no se volatilizan rápido los nutrientes, se mantiene mucho más emboscadas las plantas una sobre otra. En cambio, si hay sectores donde está más abierto o terrenos que le llegan inmediatamente los rayos de luz, se erosiona, se seca. Si pusiéramos una ruda, se seca inmediatamente. El microclima, colocando entre medio de otras plantas, hace recuperar a las plantas. A ellas les encanta la humedad, chiquillo. Pero hay plantas que son de sol directo y de luz indirecta. Pero todo tienes que llevarlo a la recuperación de plantas, colocarlas entre medio, más no en sectores abiertos. Pero hay otras plantas que aman el viento, la tierra dura, incluso que se filtre o se evapore rápidamente el agua, como la lavanda, y esas sí convienen para que se recupere, por ejemplo, ahí mismo. Pero hay otras que no. Hay otras que no, y dependen mucho del tamaño. Por eso es importante la observación y el microclima. Pero uno de los consejos que te doy del microclima es hacer sectores emboscados, sectores que calcules cuánto es la cantidad de luz directa y de sectores más abiertos. El segundo factor es el riego y va muy de la mano con el microclima. Emboscar plantas mantienen por mucho más tiempo húmedo. Tienes que conocer si hay plantas que son palustres, que son de agua encharcada, pantano, o plantas que necesitan agua, pero que drene y no se encharque. Entonces ahí es cuando tú tienes que mejorar el suelo cada año o semestralmente. Es decir, yo tengo sectores que las mismas hojas, como la ligutrina, la bota en otoño y forma la cobertura. Este suelo siempre es fértil, pero este lado son hojas más fértiles, o sea, perdón, son hojas perennes, no caducifolias. Ya este lado sí o sí tengo que abonar, ya sea con cobertura, mulch orgánico, ¿verdad? Mantillo, eso sí, o simplemente colocarle guano, colocarle compost para retener humedad, para nutrir y que cada año no se pierda la fertilización por la lluvia o por el exceso de riego de repente para que esté más fresco. Entonces es importante saber dónde se te junta una capa, un mantillo y dónde tienes que estar abonando constantemente. No digo que aquí no abone, pero aquí más riego con percolados de compost, de humus, que este sector. Como los jardines son expuestos totalmente a intemperie, en épocas cruciales como lo que es el verano y el invierno, tienes que poner mallas protectoras. En el caso del verano, contra radiación, como mallas de sombra o mallas rache. Pero ojo, las plantas de exterior son de floración, fructificación, no de plantas de interior. Entonces, ojo cuando elijas la malla rache y el color. ¿Quieres que absorba calor o quieres que repela
negro o blanco, quieres que entre luz, pero no con una radiación fuerte o que haya sombra total. El porcentaje también a elegir depende mucho de lo que compres. No es lo mismo una de 50% que una tupida al 80%. Entonces tienes que ser súper estratégico al momento de comprar la malla, porque si no, no te va a florecer, porque ellas viven de radiación, pero no intensa, porque llega a quemar y cada año es peor la situación climática. Al revés, tenemos el invierno, la protección con mallas antiheladas. Estas aguantan, las caducifolias también porque entran a dormir, pero las perennes probablemente no. O quizás sí, ya están acostumbradas, pero queremos tener un buen jardín también en el invierno, con bulbos como quizás las de papas, ¿verdad? Las de cala, luego los tulipanes en primavera, las violetas de Persia, sí, pero también pueden quemarse con heladas del -6, -5, 0. Entonces ahí conviene poner mallas antiheladas para la ventilación y la protección sobre todo de heladas negras. Sobre todo en épocas radicales. En la transición puedes aprovechar tu jardín y verlo desde la ventana. Otro factor a considerar es el tema de los insectos, que es inevitable y es muy bueno. Siempre velo como algo bueno porque son plantas que necesitan desarrollar anticuerpos. Si no sienten las vibraciones, la polinización, que la mastican un poquito, van a ser plantas débiles. Pero el problema es el exceso. ¿Y qué cosa lo genera? Es el estrés abiótico, que significa el ambiente, si es bueno o hostil, que le genera daño, y tanto en la parte suelo. Es decir, si es un suelo compacto, un suelo duro, un suelo infértil, van a llegar plagas. Si el sector ambiente, probablemente los insectos necesitan protegerse del calor, necesitan sombra, se van a meter. Si tu planta está débil, se van a meter. Siempre buscan el eslabón más débil. Es inevitable, ya porque no manejamos el clima, pero sí controlamos la prevención. Es decir, en tu suelo tienes que trabajar con tierras diatomeas, trampas de cerveza, por ejemplo, o quizás cada cierto tiempo aplicar jabones potásicos, aceite de neem. Pero si tú lo dejas de hacer, vas a tener una acumulación tan grande de bichos que va a causar problemas. El problema no es la cantidad de bichos, sino el exceso de bichitos. Tener 10 pulgones, 15 pulgones, cochinilla algodonosa, tener moscas, ¿verdad? No es problema. El problema es cuando son grandes colonias, pero es por el descuido. Probablemente no es una planta fuerte, probablemente el clima está tan severo que necesitan protegerse y perpetuar especies, pero es normal, solo que tú tienes que controlar el equilibrio manteniendo estas prevenciones. Otro factor a considerar es el abonado. Si bien va de la mano con el riego, con lo que te acabo de comentar del mantillo, el mulch, también es importante los percolados y la fertilización. Regar cada cierto tiempo con estos lixiviados es súper importante, sobre todo en primavera y verano. Y las plantas que florecen en invierno, regar mensualmente, trimestralmente, fortalece la vida microbiana, que hayan honguitos en el suelo, ayuda a tener el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los microelementos, tanto el riego como a nivel foliar. Ellas comen también, chiquillos, y sobre todo para tener un sistema inmune muy elevado para que insectos se beneficien o insectos se protejan y puedan seguir avanzando en su ciclo de vida. Pero también ayuda a que patógenos como Phytophthora, tizones, ¿cierto? Oidio no sean tan consecutivos, o sea, tú lo pillaste, limpiaste y se fue, pero cuando la planta le falta el sistema inmune como la comida, la verdad es que es bastante triste porque vuelve el patógeno porque pilla al eslabón más débil. No olvides hacer tu calendario. Yo en lo personal en este jardín fertilizo o riego trimestralmente con percolados de humus de lombriz. Este último factor es súper importante porque habla de la estética y de la salud, la formación de tu jardín. ¿Te gusta así emboscado como el mío o te gusta más abierto? Considerando todas las situaciones que se pueden generar, si es más abierto, se seca más rápido, si es más frondoso o está uno sobre otro, se mantiene mucho más húmedo. ¿Por qué voy con esto? Porque hay mucha gente que también le hace formaciones, como el joven manos de tijera, pero más allá del diseño también es muy bueno para que siga saliendo y siga brotando, porque el despunte o la poda no severa, sino la deformación o la poda para que siga brotando es muy buena y se vea más verde. Pero también tienes que ser súper estratégico en la fecha en que lo haces, porque si es en primavera, verano, súper bien, sigue creciendo, pero a la hora que es invierno y es una planta que bota todas las hojas, la verdad es que ahí tienes que entrar a podas más severas y cortar quizás las ramas enfermas o las ramas para que rejuvenezcan para la primavera.
También las podas de limpieza, o sea, si tengo una rosa apestada, mucho con bicho y patógenos, la verdad es que me conviene probablemente cortarlas ya después de la floración. Pero también tenemos que ser súper conscientes que se recuperen solo y que sea un jardín sustentable, donde hayan microclimas que puedan ahí sola recuperar y ir girando los maceteros, que algunos están más débiles, y colocarlos en sectores que les guste estar y probablemente se van a quedar ahí definitivamente. Después se debilitan los de acá y se van haciendo rotaciones para mejorar y embellecer el jardín, ¿te fijas? Entonces el diseño va más allá de la poda o rejuvenecer o sacar chupones o plantas quebradas o no hacer entradas de luz para que no se metan casitas de bichitos o pajaritos, sino que también para que entre ellas mismas podamos rotarlas, que ellas mismas se autorrecuperen y luego van cambiándose según acorde sus necesidades y cómo pueden un tiempo estar mal, recuperarse, las que estaban mal se cambian para acá y así es como ese sector UCI escondido que solamente el microclima puede fortalecer, sobre todo en verano, en primavera y en invierno, donde está la humedad, las recupera para esas fechas. Bueno, chicos, cuéntame qué te pareció alguno de estos datitos que quizás pueden ser lógicos, evidentes, pero no es tanto. Tienes que conocer esos pequeños detalles que marcan grandes las diferencias, pero todo te lo tengo mucho más en detalle, registrado, anotado y monitoreado en los cursos de la doctora de plantas. Y recuerda que puedes complementar toda esta información con el libro Botiquín Verde. Recuerda suscribirte para enterarte de videos tan poderosos como estos. Nos vemos, que estén bien. ¡Mua! Un día hace calor, otro día hace frío. ¿Cómo se comportan las plantas ante esto? Sinceramente, el clima ideal es este, que sea fresco, no tan caluroso. Pero el problema es cuando persiste o es constante, porque igual le gusta recibir intensidades de radiación solar, ¿ya? Pero cuando es un día, la verdad es que es bien beneficioso porque puedes fertilizar, sus estomas están abiertos, está fresquita, puedes regar y que no se evapore tan fácil como cuando hace calor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer hoy día, día nublado? Regar y fertilizar de manera foliar. Hasta tarde, o sea, tarde me refiero son las 8 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Si es que sale el sol, ahí ya es complicado, pero aprovecha estos días para hacer mantenciones y estar en tu jardín sin pasar calor.